Listo. Vamos a continuar con la clase. Vamos a anotar ahí del tema que estamos viendo, lo que podemos lograr con la fe. Y anoten ahí qué es la fe. Y vamos a anotar, la fe es nuestra base de la relación con Dios. Pueden ponerlo como número 1, si gustan, para tener mejor orden a la hora de estudiar. ¿Qué es la fe? Es nuestra base de la relación con Dios. Número 2, es la capacidad de confiar en Él y confiar en su carácter. Es la capacidad de confiar en Él, confiar en su carácter. Número 3, que es la fe, es tomar su palabra como verdad infalible. Tomar su palabra como verdad infalible. Y número 4, ¿qué es la fe? Es una dependencia total en Dios. Es una dependencia total en Dios. Sin duda, la fe, ¿verdad? Es la que nos hizo salvos, ¿verdad? Por fe, creer en nuestro Señor Jesucristo. Y pues sí, es la base de nuestra relación con Dios. Cada día nosotros nos santificamos, nos guardamos, estamos nosotros en comunión con Dios por esta fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Es la relación con Dios, es la base de nuestra relación con Dios. Y también, ¿verdad? Es como acabamos de leer, es la capacidad de confiar en Él y confiar en su carácter. Entre más nosotros conocemos a nuestro Señor, pues nuestra fe se va fortaleciendo cada día más. Tuvimos una materia que hablamos sobre los atributos de Dios. ¿A quién es Dios para nosotros? Es nuestro Dios fiel, ¿verdad? Nuestro Dios que es todopoderoso, Él es omnipotente, es omnisciente, Él es santo, todos los atributos de nuestro Dios, y entre más nosotros le conocemos, pues nuestra fe pues se va fortaleciendo cada día más en el Señor. Entonces, tenemos esta capacidad, ¿verdad? De confiar en el Señor, confiar en su carácter, que si Él nos ha dicho, ¿verdad? Que Él va a hacer las cosas, confiamos en su palabra. Que Él es un Dios de amor y de bondad, entonces confiamos en Él, confiamos en sus promesas. Y creemos, ¿verdad? Totalmente que su palabra, ¿verdad? Es viva, es verdadera, toda su palabra, ¿verdad? Es infalible. ¿Qué quiere decir con eso? Que no cambia por nada, que no, todo lo que dice ahí se cumple, es verdadera. Entonces tenemos que confiar en su palabra, ¿verdad? Y nuestra dependencia total en Dios. Esa es la fe, tener nuestra dependencia total en el Señor. No dependemos de nadie más, no dependemos de nuestro conocimiento, no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos del hombre, ¿verdad? Porque nos falla, sino nuestra dependencia es total en Dios. Entonces, ¿y qué es lo contrario a la dependencia de Dios? Pues sería la incredulidad, es a vivir, pues precisamente, ¿verdad? Lo contrario, ser independiente de Dios, o sea, no depender en el Señor,
confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Y hay mucha gente que vive así. Incluso hay gente que se congrega en una iglesia y su dependencia no está totalmente en el Señor. Y se ve cuando están pasando por medio de las pruebas, de las luchas, que su dependencia no es total en el Señor. Entonces, ¿qué es la fe? Pues es tener una dependencia total en nuestro Dios, ¿verdad? Que de Él depende toda nuestra vida, todo, ¿verdad? Lo que gira alrededor de nosotros es por el Señor, es por nuestro Dios, todo lo que tenemos, porque respiramos, ¿verdad? Es por nuestro Señor. Entonces, eso es tener una dependencia, creer fielmente en el Señor y depender de Él. La fe, pues, va más allá de nuestros sentidos. No es lo que alcanzan a ver nuestros ojos o lo que nuestros oídos escuchan, sino es nuestra confianza en el Señor. Te podrán decir, ¿verdad? Tú no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Mira, no hay dinero, no se puede, es imposible. Eh, un pronóstico de alguna enfermedad, ¿verdad? Que los médicos te digan, ya no hay más solución a esta enfermedad, pero nuestra fe, nuestra fe va más allá a lo que nosotros podemos sentir, ¿verdad? Y a lo que nuestros sentidos, nuestro ver, nuestro escuchar, hablar, ¿verdad? Va más allá de todo eso. Dios es un Dios poderoso y en Él hemos creído. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por la fe llegamos a tener la evidencia y la demostración del cumplimiento de las promesas de Dios. Por la fe llegamos a tener esta evidencia. Y estas promesas de Dios pues están en su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra y vemos lo que el Señor hizo y lo que el Señor, ¿verdad? Se mostró, ¿verdad? A sus hijos desde la creación, ¿verdad? Hasta nosotros hoy en día, entonces nuestra fe es fortalecida en el Señor. Cristo nos promete vida eterna y confiamos en Él, ¿verdad? En su promesa. Sabemos que nuestra vida no se acaba en esta tierra, sino que tenemos una vida más allá, ¿verdad? En el Señor tenemos una vida eterna en Él. Y por esa misma razón, pues nosotros nos santificamos, ¿verdad? Somos santos delante de Dios. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor y entonces la promesa nos lleva a nosotros también a esforzarnos, a cumplir también, ¿verdad? A estar cada día santificándonos delante de Dios. Entonces, los hombres y mujeres que nos habla la palabra de Dios son igual a nosotros, ¿verdad? Igualito que nosotros, ¿verdad? De carne y hueso, con las mismas emociones, con los mismos deseos, con las mismas tentaciones. Sin embargo, ellos fueron hombres que creyeron en el Señor, tuvieron una fe que fue firme en el Señor. ¿Qué sería nosotros? ¿Qué sería de nosotros si fuéramos sustentados, si no fuésemos sustentados con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros si no leyéramos la palabra de Dios? ¿Qué fuera de nosotros si no escudriñáramos la palabra de Dios? Acuérdense que la fe se produce por el oír la palabra de Dios.
Entonces, hay muchos cristianos que son pobres, digamos, en la fe, en el espíritu, porque no se alimentan de la palabra de Dios, no escudriñan la palabra de Dios. Entonces, eh, la fe no tiene nada que ver con lo que está delante de nuestros ojos, sino de lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Sino de lo que esperamos en Él, en sus promesas. Pero para eso tenemos que sustentar nuestra fe cada día en la palabra de Dios. Y pues creo la semana pasada también vimos el ejemplo de Elías, ¿verdad? Elías, ahí en Primera de Reyes, vimos cómo Dios, ¿verdad? Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Vemos que Elías, eh, cuando vio, ¿verdad? Vamos a leerlo, ¿verdad? Primera Reyes 17:1, solo vamos a leer esto. Dice, entonces Elías, isbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Eh, Sigue en el siguiente versículo, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Imagínense ustedes, ¿verdad? Que el Señor le da esta palabra a Elías y él, confiando en la palabra de Dios, él le da esta palabra a Gab, ¿verdad? Y le dice, no va a llover, no va a haber lluvia, sino hasta por mi palabra, ¿verdad? La palabra de Jehová a través de Elías. Y él creyó, y no solamente eso, sino que iba a haber una gran sequía, pero el Señor le dijo, le da instrucciones de dónde se iba a esconder, ¿verdad? En el arroyo de Querit. Y ahí él lo iba a alimentar. ¿Se acuerdan de esta historia? Llegaban los cuervos y le daban de comer a Elías. Y esto es increíble, está como salido de una película, ¿verdad? Cuando si nos ponemos a reflexionar en esto, es algo grandioso, es algo maravilloso, ¿verdad? Como un hombre creyendo en la promesa de Dios, tal vez con temores, tal vez, tal vez pensando, híjoles, ¿verdad? Y si no pasa, y tal vez humanamente, pero él creyendo a sí mismo en el Señor. Yo me imagino humanamente, ¿verdad? Tal vez Elías, ¿verdad? Humanamente, tal vez llegó a pensar, híjoles, ¿en qué me estoy metiendo, verdad? Sin embargo, él confiaba no en sus fuerzas, sino en las del Señor. Y cómo el Señor cumplió su palabra y cómo llegaban los cuervos y lo alimentaban. Y él estaba ahí, dice, hasta que el río se secó y ya no había más agua en el arroyo. Entonces el Señor hizo llover nuevamente. Esta es una historia maravillosa, ¿verdad? Cuando la vemos en la palabra de Dios, le decimos, Señor, qué poderoso eres, qué grande eres, pero también nosotros, ¿verdad? El Señor ha hecho tantas maravillas en nuestra vida, ha hecho tantas cosas en nuestra vida, que entonces podemos ver la misericordia de Dios. ¿Cuántos hemos estado alguna vez enfermos y el Señor nos ha sanado? Yo creo que yo creo que todos aquí, ¿verdad? Hemos tenido esta experiencia con el Señor, que hemos pasado alguna tribulación y el Señor nos ha suplido. Tal vez ha llegado algún día que tu alacena ha estado vacía, no has tenido que comer y llega la bendición de Dios, ¿verdad? Y en abundancia. Mi esposo y yo hemos experimentado esto muchas veces y hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, grande de una manera sobrenatural. Entonces, cuando yo veo a Elías, definitivamente digo, Señor, para ti no hay nada imposible. Y lo hemos vivido y hemos dado gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, Elías oró primero por sequía y luego por la lluvia y Dios le respondió. Y en Santiago 5:17 podemos ver pues la naturaleza de Elías.
donde habla Santiago acerca de él, ¿verdad? Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, ¿verdad? Elías era un hombre igual que nosotros, ¿verdad? Sujeto a las mismas pasiones. Sin embargo, fue un hombre que oró, que hizo esa oración ferviente en el Señor. Entonces, esto nos anima a que nosotros debemos de ser hombres y mujeres de oración también, ¿verdad? Nuestra fe en el Señor, orar, es una oración, ¿verdad? Orar y accionar siempre van de la mano porque eso es creerle al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos, podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo sé que aquí hay hermanos que esperaban una promesa del Señor y Dios ha cumplido la promesa. Hay aquí hermanos que estuvieron orando por sus hijos, tal vez años, no días, sino años, y vieron cumplida la promesa de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por ello, porque el Señor siempre cumple sus promesas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que permanecer en el Señor. Pues, Hebreos 12:2, pues dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nuestros ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Él es todo, ¿verdad? Por Él, ¿verdad? Estamos aquí y no tenemos, no fijamos nuestros ojos en ninguna otra parte más que en el Señor. Hebreos 11:26 y 27 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, tenían puesta la mirada en el galardón. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque ellos tenían puestos sus ojos en el galardón, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba siendo, ¿verdad? Esclavos, estaban siendo ahí, ¿verdad? Por muchos años ellos fueron pues en esclavitud, maltratados. Y cuando llega la palabra de Dios a través de Moisés y les dice, yo les voy a dar libertad, ellos creyeron, ¿verdad? A la promesa de Dios. Ellos creyeron en el Señor. Dice aquí que creyeron más aún que los tesoros que había en Egipcio, ¿verdad? Tuvieron esa fe de que el Señor los iba a ayudar, aunque iban a pasar por momentos difíciles, ellos creyeron y pusieron su mirada en el galardón, ¿verdad? Ellos sabían que iban a gozar de la libertad que el Señor les había prometido. Entonces, aunque venía la ira del rey de Egipto, ellos se mantuvieron creyendo en lo invisible, en lo que Dios les había dado, en lo que Dios les había prometido, ¿verdad? Otro ejemplo, pues, es la de Esteban, Hechos 7:55, este hombre de Dios que él fue un mártir, y ya aprendimos que es un mártir, ¿verdad? Es un testigo de Dios y él fue aquel que dio su vida, ¿verdad? También por seguir a Cristo. Y Esteban, ¿verdad? Aunque estaba ahí siendo apedreado, en Hechos 7:55 podemos ver esto. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Verdad? Esto es maravilloso. Dios le permitió a Esteban ver los cielos abiertos y dice, y ver al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios, ¿verdad? En ese momento de su muerte, Dios le permitió ver
la gloria de Dios, estos cielos abiertos. Porque la fe puede hacer grandes cosas en nuestra vida cuando nosotros le creemos a Dios. La verdadera fe nos, nos salva, ¿verdad? Cuando nosotros la ejercemos esta fe con obediencia a Dios. Entonces, vemos que Esteban fue un hombre que amó a Dios, que le obedeció a Dios y que él estuvo dispuesto. Yo no creo que él no haya sentido temor, no creo que él no haya sentido miedo en ese momento de su muerte. Sin embargo, él creyó en Dios. Amén. Entonces, Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida cuando nosotros le creemos a Él verdaderamente. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede por la fe. Anoten ahí qué sucede por la fe. Y vamos a anotar, número 1, nos lleva a encontrar refugio en Dios y esto nos habla de una seguridad puesta en Él. Salmos 32:7. Si tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Entonces la fe nos lleva a encontrar refugio en Dios. Esta seguridad que nos da el Señor. Sabemos que en tiempos de angustia, y me encanta aquí cómo lo expresa el salmista, porque dice, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando estamos viviendo tiempos de angustia y de dolor, hagamos lo que el salmista David hacía, ¿verdad? Y él adoraba al Señor con cánticos de liberación. Y hay muchos cantos que nos llevan a adorar a Dios en tiempos de la angustia y nos llevan a tener esa paz en medio del dolor. Entonces, cuando tú estés pasando estos tiempos de aflicción, canta al Señor, adora al Señor, adórale al Señor y vas a ver la mano de Dios poderosa moverse, ¿verdad? En ti. Entonces, hay que encontrar refugio en el Señor. Número 2, ¿qué sucede por la fe? La fe nos lleva a depender completamente de Dios, que es digno de confianza. Y Dios es el único, ¿verdad? Es el único digno de confianza y en quien debemos depender. Disculpe, pastora, ¿podría repetir ese? La fe nos lleva a depender completamente de Dios, que es digno de confianza. Gracias. Y así, ¿verdad? Como un hijo depende de su padre, así de esa manera nosotros debemos de depender de nuestro Dios. Los que tenemos hijos, ¿verdad? El hijo llega y tiene alguna necesidad y llega con el papá, ¿verdad? Le piden algo en la escuela y ¿qué hace el hijo? Va corriendo donde está el papá y la mamá y dice, papá, necesito esto, me hace falta esto. Bueno, así como el hijo que corre al padre, ¿verdad? En medio de la necesidad, así nosotros debemos también correr hacia nuestro Dios, tener esta plena confianza, ¿verdad? ¿Por qué el niño corre hacia el papá? Porque sabe que el papá le va a solucionar, ¿verdad? El problema, le va a ayudar en medio de su necesidad. Y así nosotros también debemos depender de nuestro Dios, debemos de confiar en nuestro Dios. Y esto, ¿verdad? No es, esto se aprende, esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Esto es un proceso, confiar plenamente en el Señor. Una fe
que está aprendiendo a depender de Dios. Mateo 14:22. Una fe que está aprendiendo a depender de Dios. Creo que dije dependiendo, ¿verdad? Es aprendiendo a depender de Dios. Una fe que está aprendiendo a depender de Dios. Vamos a ver Mateo 14:22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús, ¿verdad? Nos dio el ejemplo, ¿verdad? Él hizo lo mejor, que fue depender del Padre, y esto, ¿verdad? Nos los deja a nosotros como ejemplo. Él siempre buscaba, ¿verdad? Estar a solas con el Señor. Él buscaba ese tiempo para estar con su Padre, para tener comunión con Dios. Dice que él, ¿verdad? Cuando iba con sus discípulos, ¿verdad? Los hizo entrar a la barca e ir al otro lado de la ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud, pero eso era estrategia, ¿verdad? Él lo hacía todo estratégicamente. Él mandaba a sus discípulos para que entonces, después de despedir a la multitud, dice que él estaba allí solo, porque él estaba ahí en comunión con su Señor. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer para aprender a depender de Dios, pues es estar a solas con nuestro Dios. De esta manera nosotros aprendemos a depender de nuestro Dios. Cuando nosotros buscamos estar a solas con el Señor, cuando tal vez sea levantarte muy temprano, o cuando los niños se van a la escuela, cuando te quedas a solas, ¿verdad? Buscas ese tiempo de estar en comunión con Dios. Lo pones como prioridad en tu vida, así como lo hacía Jesús, ¿verdad? Que para él era prioridad estar a solas con su Padre. Dejaba ese tiempo, ese horario para estar en comunión con Dios. Nosotros también tenemos que hacer eso, buscar tiempo con Dios, como el salmista David expresaba siempre, ¿verdad? Que era su anhelo buscar la presencia de Dios. Pero también tener ese deseo en nuestro corazón, eso no van a ser por sí solo, ¿verdad? No te levantas en la mañana y nada más sientes el deseo, porque muchas veces aún tu carne no va a querer, pero el Espíritu de Dios es el que empieza a poner el querer como el hacer en nuestra vida, pero eso va a ser cuando nosotros, ¿verdad?, empecemos a pedirle al Señor. Y yo les animo a que hagan eso, ¿verdad? Que le digan, Señor, yo quiero tener ese deseo de buscar tu presencia, de estar a solas contigo. Señor, tenemos muchos beneficios, ¿verdad? Del estar a solas con Dios, porque el Señor también dice que el que le busca, ¿verdad? En intimidad, el Señor se revela a él a través de su palabra, ¿verdad? El Señor nos da revelación de muchas cosas que van a pasar en nuestra vida, o el Señor nos va a alertar en nuestra vida cuando nosotros estemos en esta comunión con Dios. Entonces, entre más busquemos al Señor, el Señor, ¿verdad? Nos va a, pues a dar, ¿verdad? Más fe, nos vamos a aprender a tener esta dependencia de Dios. Cuando pasamos tiempo a solas en oración, nuestra relación vital con Dios se nutre, ¿verdad? Y nos fortalecemos para enfrentar los problemas y desafíos de la vida. Entre más tengamos este tiempo con Dios, pues más nos hacemos fuertes en Él, más crecemos en Él, ¿verdad? Y Él nos ayuda a enfrentar los problemas y estos desafíos que vienen a nuestra vida cada día. Entonces, hay que tener este tiempo con Dios. Y también, ¿verdad? Hay que desarrollar esta disciplina, como yo les decía, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Tenemos que desarrollar esta disciplina de buscar a Dios a solas. Puedes poner un horario
y tal vez poner tu alarma y decir, todos los días a esta hora voy a tomar tiempo en oración. Y yo les puedo sugerir, ¿verdad? Es una sugerencia que empiecen de 15 a 20 minutos. Los que, ¿verdad? Están empezando en a tener esta comunión con el Señor y quieren desarrollar esta disciplina que debe ser diaria, ¿verdad? No debe ser muy tardado, ¿verdad? Que solamente los días de servicio, los días de culto, ese día tengo comunión con Dios, no, sino nuestra comunión con Dios es diario, ¿verdad? Todos los días es nuestro alimento, buscar al Señor. Entonces empieza a hacerte una disciplina y después, ¿verdad? Vas a ver que se te va a pasar la hora rápido y luego se te va a pasar no solo una hora, pero cuando vengas a ver, vas a ver que ya llevas más tiempo en la presencia de Dios. Entonces, hazte la disciplina de buscar al Señor, de crecer espiritualmente y llegar a ser cada vez más y más como nuestro Señor. Mateo 14:24. Mateo 14:24 al 26 dice, vamos a seguir leyendo este capítulo, ¿verdad? Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense este momento. Están ellos en medio de la barca y empieza a haber, ¿verdad? Grandes olas, el barco se empieza a mover y era como la vigilia de la noche es entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿verdad? Más o menos a esa hora es la cuarta vigilia. Y pues ellos están ahí en la madrugada y de repente, ¿verdad? Los discípulos vieron andar a alguien sobre el mar y su corazón se turbó, que ellos empezaron a gritar un fantasma, ¿verdad? Y era nuestro Señor, ¿verdad? Era Jesús ahí caminando sobre el mar. Y esto, pues, un milagro, ¿verdad? Definitivamente es un milagro y es un milagro que ellos estaban experimentando después, justo después de haber vivido otro milagro. Acuérdense que justo había sido la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y de los peces, cuando ellos acaban de pasar ese milagro, cuando vuelven a vivir y vuelven a pasar esto. Sin embargo, ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, empezaron a gritar, yo me imagino asustados, dice aquí que dieron voces de miedo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, pues aquí podemos aprender mucho, porque podemos aprender que los milagros, ¿verdad? Esa emoción de los milagros es temporal, ¿verdad? Hay mucha gente que solamente quiere vivir de los milagros y conozco personas que se van de campaña en campaña porque quieren ver milagros, ¿verdad? Y dicen, escuchan, ¿verdad? Próximamente una campaña de milagros y la gente corre a estas campañas de milagros y sin embargo, ¿verdad? Podemos ver que a veces esto es movido solamente por emoción. Los discípulos acababan de ver un milagro, sin embargo, después tuvieron miedo por la tormenta, ¿verdad? A veces vivir estos milagros es emocional, es temporal. Por eso es que la fe debe ser la que es la base, como leímos, ¿verdad? De nuestra relación con Dios. No es por vista, no es por lo que vemos, no es por los milagros que vemos, sino debe ser puesta en nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Aquí vemos algo extraordinario y lo vemos en Pedro, ¿verdad? Que cuando él ve a Jesús y lo reconoce, vemos que él, aunque era conocido Pedro
como el apóstol que fue impulsivo, ¿verdad? Que de repente actuaba alocadamente, pero vemos aquí, ¿verdad? Que en esta ocasión su reacción, ¿verdad? En el Señor le lleva lo lleva a demostrar una fe, una gran fe en Él, porque vemos que Él le pide al Señor Jesús que Él quiere caminar también, ¿verdad? Sobre el agua y Él empieza a caminar. Sin embargo, a mitad del camino, nuevamente, ¿verdad? Su naturaleza humana, ¿verdad? Le hace temer, le hace dudar y él empieza a hundirse. Entonces, y eso lo vemos, ¿verdad? En los siguientes capítulos del Mateo 14:27. Dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si quieres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y cuando el Señor nos dice, ven, es una actitud de fe. Si el Señor te dice, ven, si el Señor te dice, si el Señor te dice, ve porque yo voy a estar contigo, nuestra actitud debería de ser como Pedro en este momento, ¿verdad? Él no lo pensó, se lanzó, ¿verdad? Al mar y empezó a caminar sobre el mar. Esa fue una actitud de fe de Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor te dice, ve, obedece. Si el Señor te dice, yo voy a estar contigo, no temas, adelante. Si el Señor te dice, aunque lo veas difícil, yo estoy contigo, échale ganas, entonces ve y hazlo, ¿verdad? Porque el Señor está contigo. Entonces, vemos luego que Pedro tuvo esa duda. El versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, esta es una actitud humana que yo creo que todos nosotros aquí hemos pasado, ¿verdad? Y experimentado. Ha habido momentos de una gran fe en nuestra vida, pero también ha habido momentos en la que nuestra fe también ha tambaleado, así como Pedro, ¿verdad? Los temores, eh, el miedo, inseguridad pueden llegar a nuestra vida, pero ¿qué hizo Pedro? Él gritó, Señor, sálvame. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de la aflicción, igual que Pedro, ¿verdad? Si tú hay momentos que sientes desfallecer y que sientes que ya no puedes más, tú debes de tener esta actitud, ¿verdad? Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él. Obviamente, ¿verdad? Con un regaño, con un jalón de orejas, como lo hace el Señor con nosotros, y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor recordándole a Pedro quién era, ¿verdad? Recordándole su soberanía y su poder. Lo salvó, pero también le dijo, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste en mi poder? ¿Por qué dudaste en mi palabra? ¿Por qué dudaste si yo te he prometido? ¿Por qué dudaste si yo te he dicho yo estoy contigo? ¿Por qué dudas si yo he prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? Entonces tenemos que confiar en el Señor. Entonces, aquí este relato, cuando Él nos dice, ¿verdad? Que es un ejemplo para nosotros también al decir, ¿verdad? Que era un hombre de poca fe y que duda, la lección es objetiva para los discípulos, ¿verdad? El Señor les está diciendo, no quiten la mirada de mí. Esa fue la lección que el Señor les quiso dar, ¿verdad? Les quiso decir, presten atención, no volteen a ver a otra parte que no sea yo, ¿verdad? Dice el Señor, manténganse puestos sus ojos sobre mí a pesar de las circunstancias que les rodean, a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, manténganse, ¿verdad? Firmes en mí. Jesús, ¿verdad? Eh,
les dice, no vean los gigantes que hay alrededor. Yo soy más grande, yo soy más poderoso. Yo peleo esta batalla por ti. Mateo 14:32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y definitivamente muchas veces tenemos que ver todo esto en nuestra vida, pero el Señor nos anima a que seamos hombres de fe, y al decir, ¿verdad? De hombres, al decirle a Pedro, hombre de poca fe, lo único que él estaba diciendo, ¿verdad? Es, tienes que afirmarte, ¿verdad? Tienes que confiar en mí. Entonces, ellos vieron la gloria de Dios y le adoraron, ¿verdad? Vieron un milagro más, que el Señor calmó los vientos, calmó la tempestad, y entonces ellos creyeron en el Señor y le adoraron. Entonces, cuando el Señor nos permite ver su gloria, también el Señor nos permite, ¿verdad? Experimentar su grandeza, es para que nuestra fe crezca más en el Señor. Ellos dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Y vamos, estos puntitos que vimos, ¿verdad? Fueron acerca de la fe, ¿verdad? De qué sucede por la fe. Dimos el segundo punto y todo esto que acabamos de leer fue del segundo punto. Ahora vamos a ver número 3. La fe nos lleva a depositar nuestras cargas en Dios. Número 3, ¿verdad? La fe nos lleva a depositar nuestras cargas en Dios. Salmos 55:22. Dice, deja esta versión, ¿verdad? Es una versión NTV, ¿verdad? Nueva versión. Dice, deja tus preocupaciones en manos del Señor y Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Entonces, entrégale tus preocupaciones, ¿verdad? Deja tus preocupaciones en manos del Señor. La fe nos va a llevar a depositar todas nuestras cargas delante de Dios. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Que nosotros tenemos como privilegio, ¿verdad? De ser hijos de Dios. La gente sin Cristo vive llena de preocupaciones, vive llena de angustias, y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a depositarlas delante del Señor, ¿verdad? Dejarlas en las manos de Dios y de esa manera descansar en Él. Pongan ahí 2 puntitos. Primer punto, Dios quiere llevar nuestras cargas. Dios quiere llevar nuestras cargas, pero a menudo continuamos llevándolas nosotros. Dios quiere llevar nuestras cargas, pero a menudo continuamos llevándolas nosotros. Aún cuando aún cuando decimos que confiamos en Él. Aún cuando decimos que confiamos en Él. Y el segundo punto es, confíe en que la misma fuerza que lo sostiene a usted puede también llevar sus cargas. Confíe en que la misma fuerza que lo sostiene a usted puede también llevar sus cargas. ¿Quién es el que nos sostiene? Pues el Señor, ¿verdad? Y si Él nos sostiene, ¿verdad? No importa qué tan grandes sean nuestras cargas, nuestros problemas, el Señor es capaz de llevar toda carga
Entonces, tenemos que dejárselas al Señor. Porque muchas veces ahí vamos caminando, pero vamos llevando la carga y el Señor dice, deja, ¿verdad? Echa sobre mí tus cargas. Entonces tenemos que aprender a depositarlas sobre el Señor. Y bueno, y carga, ¿verdad? Es esta palabra que designa todo peso, grande o trabajo arduo, ¿verdad? Eso significa carga, ¿verdad? La palabra designa todo peso grande o trabajo arduo. Y esto pues se refiere a las preocupaciones y a las aflicciones, ¿verdad? Se refiere también pues a la flaqueza y a la condición humana que somos nosotros, ¿verdad? Humanos. Entonces, tenemos nosotros que aprender a dejarlas delante del Señor. Todas estas molestias, estas causas que llevamos así como aquellos hombres, ¿verdad? Que la Biblia nos muestra que pasaron por diferentes circunstancias y aprendieron a dejar sus cargas sobre el Señor. Y la palabra sustentar que habla en este Salmo 55:22, donde dice que Él nos sustenta, ¿verdad? Que Él nos da, ¿verdad? Que Él no solamente, ¿verdad? Nos cuida, sino que Él también nos sustenta. Entonces, esta palabra es la palabra chur, C-H-U-L, C-H-U-L en el Strong, ¿verdad? Y significa mantener, nutrir, proveer, es alimento, es sostener, es proteger, apoyar, defender, suplir los medios necesarios para la vida. Entonces, esta palabra sustentar, ¿verdad? Nos habla de estar nutridos, de estar alimentados, de que Él nos sostiene, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que poner todas nuestras cargas en el Señor y Él nos sustenta. Vamos a terminar, vamos a concluir con la clase de hoy para seguir con la siguiente clase. Dios les bendiga. Y en esta semana ya voy a mandar yo, ¿verdad? El cuestionario. Ahí se los estaré mandando en el chat. Entonces estén atentos. No van a estar complicadas. Si tomaron apuntes, va a ser bien fácil, bien fácil. Y yo hasta aprendo de ustedes porque hay algunos que el Señor les da unas revelaciones bien hermosas. Yo me acuerdo en las materias anteriores y luego yo leía las respuestas y decía, wow, el Señor verdaderamente les da, ¿verdad? Les amplía el panorama también. Así que, pues yo también aprendo de ustedes. Así que vamos a terminar la clase de hoy. Que el Señor les bendiga y prepárense para la siguiente clase. A ver, Leti está levantando la mano. A ver, sí, hermana, dígame. Pastora, buenas noches. Soy Buenas. Patricia. ¿Perdón? Soy Patricia. Quisiera Patricia. que si Sí, me diga. podría repetir el segundo punto. El segundo punto es confíe en que la misma fuerza que lo sostiene a usted puede también llevar sus cargas. Ok. Está bien, bueno, entonces nos vemos en la siguiente semana. Dios les bendiga. Bendiciones.